Muy bien, buenas noches. Mientras van pasando los niños y sus maestros al fondo, les comento que me gusta cuando las canciones que elige al que le toca la alabanza o dirigir la alabanza tienen un hilo conductor con alguna de las cosas que vamos a compartir en esta noche, porque habla un poco de la soberana conducción del Espíritu de Dios. Y yo, en general, Este, si alguien me pregunta si tengo alguna canción para pedir o algo, a veces puede ser que comente, pero en general me gusta ver eso, ¿no? Cómo Dios va guiando eh, la elección del que dirige, el texto y un montón de cosas que pasan en la reunión para que nos ayude a quedarnos con algo importante. Vamos a leer un pasaje en Filipenses 2 justamente, pero vamos a leer ahí porque, no sé si todos recordarán, que estamos tratando de seguir algunos pasajes que hablan de nuestra condición de sacerdotes espirituales. Como creyentes, la Biblia dice que somos sacerdotes, ¿no? No en el sentido que podrían ser un sacerdote de alguna religión o sacerdote del Antiguo Testamento, vestidos con alguna túnica especial y siguiendo una cierta liturgia, sino que somos sacerdotes porque la Biblia nos dice que Dios nos ha constituido así, como un reino de sacerdotes, personas, hombres y mujeres, con capacidad de entrar directamente en la presencia de Dios sin necesidad de ningún intermediario y poder ofrecer a Dios sacrificios espirituales que adoran su nombre. Tenemos un texto que hemos repetido varias veces, que está en Primera Pedro, capítulo 2, que dice, se los leo nomás porque es como para recordar el tema general, dice, desechando pues toda malicia, todo engaño, hipocresía, envidias y todas las detracciones, desead como niños recién nacidos la leche espiritual no adulterada, para que por ella crezcáis para salvación, si es que habéis gustado de la benignidad del Señor. Acercándoos a Él, piedra viva, desechada ciertamente por los edificadores, mas para Dios escogida y preciosa. Vosotros también, como piedras vivas, sed edificados como casa espiritual y sacerdocio santo para ofrecer sacrificios espirituales aceptables a Dios, ¿no? Esto es lo que la Biblia dice. Tenemos esa capacidad. Y también hay varios pasajes donde se nos habla de cuáles son esos sacrificios espirituales. No son los que se ofrecían en el Antiguo Testamento, no tienen que ver con sacrificar animales, sino con cosas que nosotros hacemos, con actitudes y acciones que hacemos para adorar a Dios. Y vimos, por ejemplo, que la alabanza es un sacrificio agradable a Dios. Vimos también que hacer el bien y ayudarnos mutuamente es un sacrificio que le agrada a Dios. Y vimos también que ofrendar o darle a Dios de los recursos materiales que Él nos dio a nosotros también es una ofrenda de olor fragante a Dios. Y hoy vamos a ver un pasaje que está en Filipenses 2 que nos dice que nuestro servicio es también un sacrificio agradable a Dios. Y eso está en Filipenses capítulo 2, así que le invito a leer ahí. Filipenses 2, vamos a leer desde el versículo 14 un poco para tener el contexto de lo que Pablo viene escribiendo. Dice ahí el apóstol Pablo, haced todo sin murmuraciones y contiendas, para que seáis irreprensibles y sencillos, hijos de Dios sin mancha, en medio de una generación maligna y perversa, en medio de la cual resplandecéis como luminares en el mundo, asidos de la palabra de vida, para que pueda, en el día de Cristo, yo pueda gloriarme de que no he corrido en vano, ni en vano he trabajado. Y aunque sea derramado en libación sobre el sacrificio y servicio de vuestra fe, me gozo y regocijo con todos vosotros. Así Asimismo, gozaos y regocijaos vosotros también conmigo. El, el servicio que nosotros podemos hacer para Dios, que tiene que ver, como vamos a desarrollar o a tratar de desarrollar,
con la puesta en práctica de los dones que Dios le da a los creyentes, es un sacrificio que agrada a Dios. Pero vamos a mirar un poquito el contexto de lo que Pablo está escribiendo acá. Como decía Felipe, cuando estábamos en la alabanza, el capítulo 2 de Filipenses habla de nuestra actitud en el servicio a Dios, en la forma en cómo nos vinculamos con Dios y con nuestros hermanos para servirle. Comienza con el ejemplo de Jesucristo, ¿no? Lo que nosotros estábamos cantando en esa canción tan linda, habla de la actitud del Señor Jesucristo, que no tuvo su posición como algo a lo que aferrarse, sino que estuvo dispuesto a someterse, a hacerse hombre y a dar su vida por nosotros en la cruz. Pero después el apóstol Pablo sigue hablando de otros dos hombres, ya mucho más a nuestro nivel humano, que también eran ejemplo de un servicio abnegado, de un servicio fiel, como son Timoteo y Epafrodito, que estaban ahí o vienen ahí después en el final del capítulo, en el capítulo 2. Y en el medio de todo ese pasaje, Pablo anima a los creyentes de la ciudad de Filipos, donde estaba la iglesia que recibió esta carta, para que ellos también puedan servir a Dios de una manera digna, de una manera que valga la pena, ¿no? Un trabajo para el Señor que no sea en vano, dice Pablo, ¿eh? Y él compara el trabajo de los creyentes con un sacrificio como los que se ofrecían en el Antiguo Testamento. Y hay una doble figura, porque habla del sacrificio que es el servicio de los creyentes y cómo su propia entrega al Señor, a la obra del Señor, como una libación. Esa palabra es un poco rara para nuestro término, para nuestro contexto ahora, pero una libación es una especie de ofrenda líquida, ¿no? Generalmente se trataba de vino o de aceite y era parte de algunos sacrificios que se establecían en el Antiguo Testamento. Eran como una especie de complemento o de agregado a un sacrificio, ¿no? Por ejemplo, ahí en Éxodo capítulo 29, por citar algún pasaje, el Señor le dice que tenía que ofrecer un sacrificio, generalmente era un animal, a veces eran cereales, y sobre el sacrificio se derramaba la libación, ¿no? Que era como una forma simbólica de expresar una entrega total de las cosas que se habían recibido según el tipo de sacrificio, pero tenía ese componente simbólico, ¿no? La libación representaba la entrega de aquel que ofrecía de todo, ¿no? Una entrega total. Por eso Pablo también lo usa como una forma de figurar la entrega de su propia vida. Él dice: yo estoy dispuesto a morir, a dar mi vida para completar el trabajo que ustedes están haciendo en la extensión del Evangelio. Así que el servicio que los filipenses estaban haciendo era un servicio que valía la pena, como vamos a ver al final. Pablo quiere que ellos sigan adelante para que todo lo que habían avanzado, todo lo que se había trabajado, todo lo que ya habían sacrificado, no sea algo que quede ahí sin ningún fruto, ¿no? El sacrificio, como todos los sacrificios de los que habla la Escritura, tanto los del Antiguo como los del Nuevo Testamento, tienen un componente fundamental que es el corazón obediente. No es ni en el Antiguo Testamento, cuando habla de los sacrificios de animales, ni los sacrificios de los que habla el Nuevo Testamento, estos que podemos clasificar como espirituales, son el cumplimiento de un ritual. No era el objetivo la muerte de un bichito ahí, ¿no? Sino que el objetivo era que el que venía se pudiera acercar a Dios con un corazón sincero, ¿no? Realmente sintiendo lo que estaba haciendo. Si no, no tenía ningún valor. Y uno puede leer en el Antiguo Testamento la cantidad de veces que Dios le aclara eso a su pueblo, ¿no? Podemos leerlo en Isaías, podemos leerlo en Jeremías, lo podemos leer en Oseas, en un montón de pasajes que Dios le dice: a mí lo que me interesa no es que vengan y cumplan con cosas, lo que me interesa es que su corazón esté en contacto conmigo, ¿no? Jesús, repitiendo lo que los profetas habían dicho, decía esta frase, ¿no? Misericordia quiero y no sacrificio. No porque no se hubieran ordenado o se hubieran mandado a hacer esos sacrificios, sino porque solo estaban cumpliendo con lo exterior, con la parte ritual, con la parte visible, pero no estaban acompañando ese trabajo
o ese sacrificio con un sentir auténtico del corazón. De la misma manera, lo que nosotros hacemos para Dios, en cualquiera de las cosas que ya hemos visto, y en esto también, lo más importante es el corazón. Lo más importante es que podamos usar en nuestro servicio a Dios los dones espirituales que Él nos da de una manera responsable, pero también de una manera sincera, para que puedan servir para la edificación del cuerpo de Cristo. Servir a Dios no es el privilegio de algunos pocos elegidos, no es un servicio a Dios solamente lo que se hace en este cuadrado de acá adelante, sino que hay un montón de formas en las que podemos servir a Dios, algunas visibles, otras no tan visibles, pero que todos estamos capacitados para hacer. La Biblia dice que los creyentes hemos sido llamados para servir al Dios vivo y verdadero, mientras esperamos a su Hijo. Nuestra condición, nuestra naturaleza es la de ser servidores de Dios. Para eso hemos sido capacitados y por eso tenemos que actuar en consecuencia de lo que Dios nos ha dado y de lo que somos como hijos de Dios. Y quiero ver tres cosas en este pasaje, algunas están en este pasaje y otras que son como una introducción, que tienen que ver con esto de servir a Dios. En primer lugar, vamos a hablar de la universalidad de los dones espirituales. Esta palabra, universalidad, quiere decir que todos los que somos creyentes en Cristo, hemos recibido al menos un don espiritual. Hace poco tiempo, creo, relativamente, estuvimos tocando este tema cuando hablamos de ser buenos administradores de las cosas que Dios nos dio. Y dentro de esas cosas que Dios nos da, tenemos estas capacidades espirituales, ¿no? Los dones es una palabra que la Biblia usa para referirse a estas habilidades o capacidades espirituales que Dios le da a los creyentes para que puedan ejecutar tareas o algún área en la cual puedan servir a Dios y a los creyentes. Y hay un montón de cosas, vamos a verlo en un ratito, pero el primer punto en el que quiero enfatizar es que cada creyente tiene capacidades para servir al Señor. Dice, por ejemplo, 1 Corintios 12, versículo 4, ahora bien, dice el apóstol Pablo que escribe esto, hay diversidad de dones, pero el Espíritu es el mismo, y hay diversidad de ministerios, pero el Señor es el mismo, y hay diversidad de operaciones, pero Dios, que hace todas las cosas en todos, es el mismo. Y dice después, pero a cada uno les da una manifestación del Espíritu para provecho. En 1 Pedro, capítulo 4, versículo 10 dice, cada uno, según el don que ha recibido, ministrelo a los otros como buenos administradores de la multiforme gracia de Dios. Y esa expresión a cada uno se repite en otros pasajes también, porque se enfatiza esta realidad. Si vos sos un creyente en Cristo, si un día creíste en Jesús como Salvador personal y el Espíritu Santo vino a morar en tu corazón, sos un hijo de Dios, primero. Segundo, estás capacitado para servir al Señor con alguna de estas habilidades o capacidades espirituales, de estos dones, como dice la Biblia, que Dios da a sus hijos para que puedan servirle. ¿Eh? Hay, como dice el texto, una variedad de operaciones y de lugares en las que la podemos poner en práctica, pero todas provienen del mismo Dios y todas tienen el mismo propósito. Dice ahí, todas son manifestaciones del Espíritu para provecho, ¿no? Para provecho de los demás. No son para un beneficio personal, no son para que uno pueda hacerse rico y famoso, sino que Dios nos da estas capacidades para que podamos con ellas servir a los demás y los demás puedan servir a mí, ¿no? O servirnos mutuamente. La Biblia dice, no vamos a entrar en todo ese detalle, pero dice que hay distintas capacidades. Romanos 12, 1 Corintios 12, en Efesios 4, también en 1 Pedro 4, se mencionan algunas listas que detallan algunas de esas cosas. Algunos dones dados para el momento de fundación de la iglesia, para establecer la base doctrinal de la enseñanza bíblica que tenemos escrita, como los apóstoles y profetas. Otros dones que tenían un componente eh, más sobrenatural y que eran una forma en que Dios quería que la gente entendiera que eh, esa nueva idea o ese nuevo camino, esa nueva fe que estaba surgiendo, realmente tenía el respaldo divino. Y había señales que se hicieron en los primeros días
que tienen que ver con sanidades, con hablar en idiomas que la gente no había aprendido previamente, con otro tipo de cosas ahí que el Señor menciona. Y hay otros dones que tienen que ver con la consolidación o el crecimiento de la iglesia, evangelistas, pastores, maestros, servicio, exhortación, misericordia, presidir, etcétera. Una cantidad de manifestaciones que son para que nosotros las usemos. Algunas tienen aplicación acá. Uno las puede utilizar los dones en la práctica, enseñando a los que están escuchando. Pero hay un montón de cosas que se pueden hacer que no pasan por acá adelante y que cada uno de nosotros tiene. Algunas cosas son para hacer cuando la iglesia está reunida, otras son para ejecutar cuando la iglesia está separada en sus lugares. Pero siempre tenemos que servir a Dios. No necesariamente tenemos que estar en la iglesia para servir a Dios. No necesariamente tenemos que estar haciéndolo en el marco de un ministerio, del trabajo con los niños o con los adolescentes o lo que sea. Lo podemos hacer porque Dios nos capacitó y porque somos siervos. ¿Ah? La primera característica, entonces, es entender que todos tenemos al menos un don, la universalidad de los dones. La segunda cosa es la unidad del cuerpo de Cristo, porque el mismo pasaje que leímos al principio hace énfasis en la diversidad, pero también en la unidad. ¿Ah? Hay diferentes operaciones, hay diferentes capacidades, hay diferentes lugares o formas en que podemos utilizarlas, pero todas están vinculadas en el mismo cuerpo, en la misma unidad espiritual, organismo espiritual que es la iglesia. ¿Ah? Todos los dones son para ser usados en el cuerpo de Cristo y todos tienen que estar coordinados y unidos a Cristo. ¿Mm? Es importante esto para que nuestro servicio a Dios pueda ser un sacrificio espiritual agradable a Dios, tiene que ser hecho en coordinación o en subordinación de Cristo. La Biblia utiliza esta figura del cuerpo humano para hablar de la iglesia. Y dice, la iglesia se parece a un cuerpo humano, porque está conformada por muchos miembros distintos, cada miembro tiene una función diferente, todos tienen su importancia y su utilidad, ¿eh? Aunque sean todos distintos, están todos unidos. Y todos tienen una vinculación con la cabeza que es Cristo, ¿no? La cabeza como la que da vida al cuerpo, como la que dirige el cuerpo, está representada por el Señor. Pero también esos miembros están unidos entre sí y se ayudan mutuamente y todos buscan el mismo objetivo, que es que el cuerpo funcione y que el cuerpo crezca. Vamos a leer Efesios 4:15, donde Pablo está hablando acerca de eso. Y dice el versículo 15, siguiendo la verdad en amor, crezcamos en todo en aquel que es la cabeza, esto es Cristo, de quien todo el cuerpo bien concertado y unido entre sí, por todas las coyunturas que se ayudan mutuamente, según la actividad propia de cada miembro, recibe su crecimiento para ir edificándose en amor. Y en este pasaje, Pablo está haciéndonos notar esta vinculación que hay, ¿no? Podríamos hablar de una dimensión vertical y de una dimensión horizontal, ¿no? Una dimensión vertical porque nos habla de esto que decíamos recién. Cada creyente tiene su vinculación con Jesús, que es la cabeza de la iglesia. Es el vínculo más importante. Cuando nosotros creímos en Jesús como Salvador, el Espíritu Santo nos introduce al cuerpo de Cristo. Estamos enchufados al Señor Jesús, del que recibimos la vida eterna, ¿m? Y todas las cosas que son necesarias para la vida y para la piedad, como dice otro pasaje. Esa es nuestra vinculación. Si no tenemos un vínculo con Jesús y si no lo cultivamos, ese vínculo con Jesús, nuestra capacidad de acción se reduce dramáticamente. Lo que podamos hacer para el Señor, si no lo hacemos en relación personal con Él, puede que nos sirva de mucho. ¿Eh? Quizás podamos hacer muchas cosas visibles, pero no estamos sirviendo al Señor, porque para servir al Señor tenemos que estar sometidos a su voluntad. Hay otro aspecto de la relación que tiene que ver con la relación horizontal. Si todos estamos unidos a Cristo, estamos también unidos unos a otros y formamos parte del mismo cuerpo. ¿Eh?
Y ahí la Biblia nos enseña que los dones que se nos fueron dados son para servir a Dios, pero la forma en que nosotros servimos a Dios es a través de los creyentes, de las otras personas que están a nuestro alrededor, y también gente que no es parte de la iglesia. Podemos aplicar nuestros dones para servir al prójimo en un montón de áreas. Pero es importante entender que que servimos a Dios cuando nos servimos los unos a los otros. Y esta expresión es clave en lo que tiene que ver con el servicio, ¿no? Unos a otros es una frase que se repite en muchos lugares de la Biblia y que nos habla de la importancia de estar relacionados. ¿Mm? Que os améis unos a otros, que os perdonéis unos a otros, que se soporten unos a otros, que se alienten unos a otros, que se enseñen unos a otros, que se sometan unos a otros, que sobrelleven los unos las cargas de los otros, entre otros pasajes donde la Biblia nos invita a colocarnos en la posición de siervos, ¿eh? Y esto es importante, porque para servir uno tiene que estar en un determinado lugar y con una determinada actitud. Lo que cantábamos recién, lo que mencionaba Felipe ahí, esto de estar a los pies de otra persona, no es solo una figura poética. El que sirve tiene que considerar al otro como alguien superior, que merece ser servido. Y esa actitud es fundamental para que el cuerpo de Cristo pueda funcionar. Si no estamos dispuestos a tomar el lugar de un siervo, no vamos a poder servir. Si no podemos servir, no podemos adorar a Dios con los dones que Él nos ha dado. Cada uno de nosotros tiene un don, pero todos formamos parte del mismo cuerpo y tenemos que utilizar las capacidades que Dios nos ha dado para bendecirnos mutuamente, ¿no? Todos tenemos algo que dar, alguien a quien bendecir y no solamente esperar a que hagan cosas por nosotros. El último aspecto tiene que ver con la utilidad del siervo. Dijimos que Dios capacita a sus hijos dándole dones espirituales. También dimos que esos dones son diferentes y complementarios y que funcionan cuando nos coordinamos unos a otros con Cristo y con nuestros hermanos, siempre en amor. Pero hay otro aspecto que hace que ese servicio sea visto por Dios como un sacrificio, ¿no? Como algo que realmente es un culto de adoración a su persona, algo que le agrada y que tenga consecuencias trascendentes, ¿eh? Una característica del servicio que vale la pena es que tiene trascendencia, ¿no? Que lo que uno hace deja una huella y obtendrá una recompensa. Y Pablo está hablando de eso, ¿no? Hablando de un servicio, ¿no? De una carrera que no sea en vano. Él dice, yo lo que quiero es que lo que hagamos para el Señor, con el costo que tiene servir al Señor, con lo que hay que dar, con lo que hay que dejar en la cancha, eso no sea inútil, que no sea en vano. Pero miren qué interesante, algunas características que tiene que pasar para que eso sea así, para que lo que hagamos no sea inútil, para que podamos ser siervos útiles. Dice el apóstol Pablo, haced todo sin murmuraciones y contiendas para que seáis irreprensibles y sencillos, hijos de Dios sin mancha, en medio de una generación maligna y perversa, en medio de la cual resplandecéis como luminares en el mundo, asidos de la palabra de vida. Y entonces dice ahí, para que en el día de Cristo, cuando el Señor venga y estemos delante de su presencia, yo pueda gloriarme de que no he corrido en vano ni en vano he trabajado. Y tres cosas, ¿no? De cómo tiene que ser nuestro servicio. Tiene que ser un servicio hecho en santidad. Dice, haced todo sin murmuraciones y contiendas para que seáis irreprensibles. Esa palabra irreprensibles no quiere decir ser perfecto, sino quiere decir alguien que tenga una conducta intachable, que no pueda ser acusado de ninguna cosa, ¿no? Dice que tenemos que trabajar, servirnos mutuamente sin quejas ni discusiones, dice otra versión, ¿no? Haciendo las cosas con el objetivo de agradar al Señor. No estar peleando o compitiendo o tratando de ser más importante de los demás. Sin murmuraciones, sin peleas y con un testimonio transparente, con una vida íntegra, ¿no?
Esto es importante, porque lo que hace que nuestras palabras tengan un efecto poderoso, que lo que nosotros servimos al Señor tengan una trascendencia, es que nuestra vida, nuestro testimonio público, avale lo que decimos que creemos. Podemos hablar muchas cosas, pero si vivimos en otra sintonía, todo eso va a quedar cuestionado. ¿Mm? Y el apóstol Pablo dice en 2 Timoteo 2:21, si alguno se limpia de estas cosas, hablando de algunas cosas que no estaban buenas ahí, si alguno se limpia de estas cosas, será instrumento para honra, santificado, útil al Señor, dispuesto para toda buena obra, ¿no? Para ser útil hay que estar limpio, hay que ser irreprensible. Así que necesitamos un testimonio transparente. La segunda cualidad que tenemos que tener es la sencillez, porque Pablo dice, haced todo sin murmuraciones y contiendas para que seáis irreprensibles y sencillos. Y esto no es una palabra que significa ser humilde o ser simple, ¿no? Nosotros hablamos de alguien sencillo porque no es complicado, pero acá la idea del texto, de esta sencillez, es de algo que no tiene adulteración. Habla de pureza esta palabra. Y tiene que ver con las intenciones del corazón. La santidad, ¿no? Ser irreprensible, habla más de la limpieza de nuestro testimonio, de la parte visible de nuestra vida. La sencillez apunta un poco más a las intenciones del corazón. Y hay muchos pasajes donde la Biblia nos enseña que un sacrificio, para ser útil, para que tenga recompensa, tiene que ser hecho por la motivación correcta. Cuando había personas que hacían cosas para alcanzar el aplauso o el reconocimiento o la reputación de las personas que miraban, Jesús dice, bueno, esa será la recompensa de ellos, ¿no? Los que hacen un montón de cosas para ser vistos, y bueno, la recompensa que van a tener es el aplauso o que digan, ah, qué bueno. Pero el que realmente hace las cosas con el objetivo de alabar al Señor, de bendecir al hermano, ese va a tener una recompensa de parte del Señor. Y nosotros tenemos que servir por la motivación correcta, ¿no? Pablo dice en un pasaje en Corintios que todas vuestras cosas sean hechas con amor. Y también hay otro pasaje muy conocido, 1 Corintios 13, que nos dice que las cosas tienen que ser hechas por amor, ¿eh? Con amor y por amor. Si hacemos un montón de cosas, por más extravagantes que sean, por más rimbombantes que sean, pero no están motivadas por el amor que Dios puso en nosotros, dice Pablo, eso es un ruido y nada más. No sirve de nada. Lo que sirve es que nos servamos por amor. Dice Pablo en Gálatas 5:13, porque vosotros, hermanos, a libertad fuisteis llamados. Solamente que no uséis la libertad como ocasión para la carne, ¿sí? Para una vanagloria personal, sino servíos por amor los unos a los otros. Y otra cosa más, la última, que es fundamental para que nuestro servicio trascienda, es la solidez de nuestro conocimiento en la palabra de Dios. Dice Pablo que tenemos que andar siempre asidos de la palabra de vida. Esa palabra quiere decir aferrados fuertemente a la Biblia, ¿no? Que las cosas que nosotros hagamos sean siempre hechas en virtud de lo que la Biblia dice. En el mundo se dice que el fin justifica los medios, ¿no? Frase antigua de un pensador medieval. Lo que importa es lo que uno logra. No, la Biblia dice que nosotros tenemos que hacer lo que Dios quiere, pero también tenemos que hacerlo de la manera que Dios quiere. No sirve cualquier manera. No todo está bien en la iglesia. Tenemos que hacerlo de la manera en que Dios quiere, utilizando los medios que Dios nos dejó. No importa cómo haga las cosas el sistema, ni los parámetros de éxito que tenga el mundo. Nosotros tenemos que hacer las cosas basados en lo que dice la palabra de Dios. Por eso tenemos que conocer la Biblia, ¿no? Porque no podemos tener un camino limpio, no podemos tener una vida íntegra si no conocemos lo que Dios dice, ¿no? Como decía David, en mi corazón he guardado tus dichos para no pecar contra ti. Y Dios le dice a Josué, también un conocido pasaje, Josué 1:8, que para que nuestra vida pueda ser una vida de bendición, para que nos vaya bien,
¿no? En el sentido en que Dios quiere que nos vaya bien, tenemos que meditar en la palabra de Dios. Tenemos que leerla y meditarla y, por supuesto, sobre todo, obedecerla. Así que, eh, como sacerdotes espirituales que somos, podemos ofrecer este tipo de sacrificios también. Un sacrificio de servicio a Dios, con los dones que Él nos ha dado. Podemos alabarle, ¿ah? Un sacrificio de alabanza, podemos tener un sacrificio de caridad, haciendo el bien a los que están a nuestro alrededor. Podemos hacer un sacrificio, una adoración, dándole a Dios parte de lo que Él nos ha dado en las ofrendas y también poner nuestros dones, nuestros recursos, nuestros talentos, nuestros aprendizajes al servicio del Señor, ¿no? Y el desafío es que toda nuestra vida pueda ser una vida agradable al Señor. Que podamos ser, como dice el apóstol Pablo a los Filipenses, como una luz que alumbra en un lugar oscuro, que bendice a los demás, ¿no? Mostrándoles un buen ejemplo, ¿no? Que pueda servir también como una guía para aquellos que no conocen al Señor, que están extraviados en un mundo perdidos ahí. Y dice que tu luz, que tu forma de vivir, que tus palabras, que tu amor, que la forma en cómo tratas a la gente pueda ser una forma en que se puedan acercar a aquel que dio su vida por nosotros, al Salvador. Nosotros vivimos en un mundo donde la gente se jacta de cuántas personas les sirven, ¿no? De cuánta gente tienen para hacerle las cosas a ellos, ¿no? Y cuanto más siervos tenga y cuanto menos uno haga, más importante parece ser. Sin embargo, Jesús, el Dios de todas las cosas, el creador del universo, dijo: "Yo no vine para ser servido, sino para servir". Y quizás alguna vez, cuando lleguemos al final de nuestros días, lo que podamos decir sea como Jesús le enseñó a los discípulos, ¿no? Siervos inútiles somos porque hicimos lo que teníamos que hacer, pero que hayamos eh, vivido una vida donde todo lo que Él nos dio pueda ser algo que valga la pena, que bendiga a otros y que entendamos realmente, como cantábamos antes de empezar, que no hay lugar más alto para un hijo de Dios que servir al Señor, que estar a los pies de Él para bendecirlo con lo que Él nos ha dado. Amén.